como se llame, pandilleros, maras, bandas, narcotraficantes, como se llamen. Naturalmente, podemos decir con mucha propiedad, pero sobre todo con los datos en la mano, que estamos ejecutando bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele la mejor política de seguridad pública nunca antes vista en este hemisferio del mundo. El Plan Control Territorial, que para muchos opositores, pero sobre todo a estos organismos internacionales satélites de los criminales y del crimen organizado, era un plan control territorial que no existía, con hechos, con una transformación histórica. En menos del primer quinquenio, el presidente Nayib Bukele ha logrado transformar la realidad de este país y no era para menos. Los gobiernos anteriores tuvieron 30 años, las organizaciones internacionales tuvieron 30 años hablándole a los gobernantes anteriores. ¿Y qué hicieron por este país? No hicieron nada, tampoco querían hacerlo, porque mientras El Salvador y los salvadoreños derramaban su sangre y servían de portada para todos los periódicos, esta casta política que nos gobernó en los últimos 30 años, a todas sus anchas, robaba de los fondos públicos. Por eso la vehemencia y la contundencia del mensaje del señor presidente el 1 de junio, que esta guerra contra la corrupción va a tener la misma fuerza y firmeza que estamos teniendo con la guerra en contra de las pandillas. Que si bien es cierto, estos criminales corruptos no mataban a sangre vista, sí mataron muchos sueños y la educación de muchas generaciones en este país. Porque no teníamos dinero para invertir en las escuelas. Encima de todo, si lo hubieran tenido, tampoco nuestros maestros podían llegar porque estos cobardes terroristas impedían el ingreso. Tampoco podíamos desarrollar programas de salud en nuestras áreas rurales, ni mucho menos en nuestros hospitales, en nuestras ciudades, porque estaban abarrotadas por la cantidad de lesionados y homicidios que habían en este país. Sin duda, en poco menos de 5 años, hemos devuelto a los salvadoreños la esperanza. Estamos sosteniendo como gabinete de seguridad la seguridad porque nos ha mostrado esa esperanza que ahora tienen más de 6.3 millones de salvadoreños. Y esa esperanza y sostener esta seguridad nos va a permitir entrar a la etapa de la prosperidad, del desarrollo de las futuras generaciones en este país. Pero para desgracia de esos organismos internacionales enamorados de los criminales, esa esperanza no es exclusiva de 6.3 millones de salvadoreños. Ahora tienen un gran problema, que son más de 660 millones de latinoamericanos que están viendo en el modelo del presidente Nayib Bukele también la esperanza y que se niegan a aceptar de sus líderes, de sus gobiernos, que luchar contra el crimen organizado es imposible. El Salvador se los está demostrando. Y es por eso que ahora, como lo hacían en los 30 años anteriores, salir con una cara de lástima a pedir apoyo. ¿De qué sirvieron 30 años de mostrar desde la seguridad pública una cara de lástima? ¿Qué es lo que recibimos? Solo miseria. Hundir más este país en el flagelo de la violencia. ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora sheriff o líderes de policía de países de primer mundo están viniendo aquí a El Salvador? No vienen a enseñarnos nada. Ellos vienen a aprender lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele y lo que estamos haciendo como gabinete de seguridad, pero sobre todo
cómo esas acciones están conectando y tienen el apoyo de más del 95% de los salvadoreños. A eso vienen ahora. Ya esas tristes páginas de poner cara de mendigo a la comunidad internacional terminaron. Nosotros estamos para demostrarle a Latinoamérica y al mundo, pero sobre todo a esos más de 660 millones de latinoamericanos, que cualquiera de sus gobiernos, como le decía el presidente Nayib Bukele, tiene la capacidad de derrotar al principal enemigo de la sociedad. Como se llame, pandilleros, maras, bandas, narcotraficantes, como se llamen. Pero todos sus gobiernos tienen la capacidad. Lo que pasa es que siguen oyendo los cantos de sirena de estos organismos internacionales. ¿Y qué les molesta? Que el presidente Nayib Bukele haya decidido mover el centro de gravedad de los derechos humanos que en los últimos 20 años ha estado sobre los criminales, sobre los derechos humanos de los criminales, y ahora lo hemos movido el centro de gravedad donde está la mayoría, los demás 6 millones de salvadoreños. Eso es lo que los tiene molestos, porque en definitiva es la ruta que nos va a permitir construir este nuevo país. A la población en general, a los salvadoreños, sepan que como Gabinete de Seguridad estamos diariamente analizando todas las condiciones y generando todas las acciones necesarias para seguir cazando, capturando y sometiendo a la justicia a los remanentes de estos grupos terroristas, no solo en suelo patrio, sino también fuera de nuestras fronteras, precisamente para lograr erradicar de una vez por todas este cáncer. No va a ser fácil, no está siendo fácil, pero sin duda sepan que este gabinete de seguridad bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y los más de 50,000 hermanos entre policías y militares, tenemos la capacidad de seguirle brindando este país en el que ahora estamos viviendo y que tiene para más. Hace pocos días mirábamos cómo el gigante de la tecnología Google firmaba con el señor presidente. Sin duda son oportunidades que antes no se tenían, pero ¿por qué ahora en El Salvador? Precisamente por todo este trabajo que estamos haciendo, y viene muchos más beneficios en materia de educación, en materia de salud. Y sepan que no nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir revisando toda la infraestructura legal que nos heredaron precisamente para poder tener hacia el futuro las herramientas necesarias para poder combatir la delincuencia, sea común o organizada. Como un dato adicional, solo comentarles que el delito de homicidio en este país, que lo recibimos con una impunidad del 97%, en lo que va del año tenemos una efectividad superior al 90%. Hoy ya no es negocio matar como antes lo era. Hoy se respeta la vida y todo aquel que atente contra la vida y la integridad física va a tener todo el Estado y las instituciones del Estado detrás de él. Como digo, en poco tiempo estamos transformando este país que todos los salvadoreños nos merecemos, y que también los salvadoreños que emigraron por las tristes condiciones de seguridad que teníamos en este país también están viendo con muy buenos ojos y están haciendo muchas inversiones en el área rural para su sueño de venir a jubilarse a este país. Por fin, y gracias a la política del presidente Nayib Bukele, va a ser una realidad. Muchas gracias.